Buenos días. Pues yo cumplo las veces de moderador, o sea, pongo las reglas. Son las, ¿qué hora es? 10:22, cada uno tiene 15 minutos, espero no tener que cortarlos. Si tengo que cortarlos, los cortaré sin avisar que tienen 5 minutos. Y pues, como lo dijo el estudiante, pues tenemos 4 compañeros que son ya recorriditos dentro de la carrera: Viviana, Yuldor, Jorge Andrés Restrepo y Juan José Loaiza. Reconocer el esfuerzo que ha tenido el simposio durante todo el tiempo que se ha realizado. Es un escenario que han consolidado, que construyeron y consolidaron nuestros estudiantes como un escenario para dar a conocer los avances en cada una de sus investigaciones. Entonces, primero va a hablar Viviana. Viviana es estudiante de la universidad. Actualmente esperamos pronta graduación con un trabajo sobre la resistencia fiscal y la coacción del sistema impositivo en Colombia entre 1821 y 1827. Aquí dice que fue ponente en el Congreso Nacional de Estudiantes de Historia. Sobre un trabajo ha trabajado temas sobre Antonio Nariño y el periódico de Nariño, que es La Bagatela, y sus intereses son la historia del pensamiento económico, la resistencia fiscal, la escritura del discurso histórico y los estudios de género. Entonces le doy la palabra a Viviana, pero antes les digo, tienen 15 minutos, ahí hará preguntas el público y tendrán otros 10 minuticos para contestar las preguntas cada uno, ¿vale? Niños. Entonces 15 minuticos y le pregunta al público y... ¿vale? Bueno, Viviana. Buenos días a todos los compañeros. De antemano pues les doy gracias por asistir. Pues este evento es muy importante para el programa de historia y para la consolidación de los trabajos académicos de los estudiantes. De cierta manera este espacio es un espacio de experimento para nosotros y pues es un espacio académico que pues más adelante vamos a estar en relación con diferentes eventos académicos. De eso se trata, de compartir pues lo que vayamos produciendo. Bueno, inicialmente el proyecto hace parte de un proyecto de investigación, que es el proyecto de trabajo de grado, y pues en este caso decidí sacar una pequeña sesión del segundo capítulo, y la ponencia está titulada El liberalismo fragmentario, debate sobre las políticas económicas y fiscales en la prensa republicana durante 1821 a 1827. Es importante considerar que primero se hizo un estudio de recoger pues las fuentes del análisis e investigación, y inicialmente el periodo estaba del 21 al 37, pero se dejó del 21 al 27, el 27 a partir de la coyuntura que se dio con la crisis económica y con la crisis separatista de las provincias. Bueno, inicialmente identificamos los debates. ¿Cuáles fueron los debates que se identificaron en la prensa republicana durante este periodo? Entonces, estructural. Bueno, pues el objetivo de la investigación entonces es caracterizar los debates sobre las políticas económicas y fiscales en la prensa republicana, ya lo dijimos, entre 1821 y 1827. Las palabras o los conceptos que utilizamos para esta investigación es opinión pública, liberalismo, resistencia, economía política y prensa. Bueno, entonces los debates de oposición en torno al gobierno central, estos fueron los generales que se identificaron en la prensa del 21 al 37. Fue la aproximación general, la primera aproximación que se realizó en la prensa. Se identificaron 4 ítems importantes. El problema legal y penal. Hay que tener en cuenta que con la consolidación de las provincias nació pues, historiográficamente lo que se llama la Gran Colombia, ¿no? Que es el periodo que trabajamos. Los debates, entonces se dio el problema legal y fiscal. ¿Qué fue lo que pasó? Después de la consolidación de la independencia, después de las juntas de gobierno, se consolidaron estas provincias y surgió el nacimiento del Estado-Nación, en teoría. Entonces, surgieron 2 patrones. Coger las políticas
qué se iba a hacer con las políticas coloniales que se venían desde el siglo XVIII y cómo se iba a implementar el nuevo Estado-Nación colombiano. Este era el reto, de cierta manera, para las élites republicanas. Y uno de esos retos fue el problema legal y penal, cómo consolidar el aparato legal y penal en la nueva república. El segundo fue la inconformidad por la emisión de leyes. Las leyes estaban en relación con el aparato económico liberal, un aparato económico liberal que estaba en relación con el Estado-Nación. Y no estaban acordes con las leyes, no estaban acordes con las necesidades inmediatas de la nación, una nación que venía con una estructura colonial, que venía con, de cierta manera, patrones culturales que ya estaban y pues que la gente no los aceptaba y no aceptaban o no sabían de esas teorías liberales. El segundo es la organización institucional republicana. Entonces, la otra pregunta, ¿cómo organizar el Estado-Nación? ¿Cómo organizar las instituciones? Igual, venían unas instituciones de índole colonial y cómo organizar la nueva república, la institucionalidad para que el Estado-Nación funcionara. La otra, y uno de los debates más álgidos que se dieron en la prensa fue la libertad de imprenta. Entonces, con la libertad de imprenta fue una ventaja que no tenían en la época colonial. Si bien algunos periódicos pasquines se comenzaron a ver a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, la libertad de imprenta durante 1821 hizo parte de la Constitución, ¿no? Entonces, algunos periódicos abogaban porque la libertad de imprenta no se daba tal como estaba en la Constitución. Y finalmente, y la que nos interesa en este periodo, es la estructura económica y fiscal. Los debates de oposición a la estructura económica y fiscal. Cada uno de estos 4 debates tiene unos ítems. Nosotros decidimos, a partir de las investigaciones, pensar cuáles eran los más recurrentes dentro de la prensa. Entonces, el más recurrente fue la oposición a las políticas económicas y fiscales. Y ya vamos a dar cuenta de por qué. Entonces, ese último debate, vienen más debates dentro de esa misma línea. Encontramos en general 5 debates estructurales. El primero, la implementación de un nuevo régimen económico. Entonces, para que el Estado-Nación funcionara, había que implementar un nuevo régimen económico. Ese régimen económico obviamente no estaba en relación con la política colonial, ya había una política republicana y esa política republicana estaba en relación con la idea liberal del Estado-Nación, ¿sí? Esas ideas que venían desde Inglaterra y desde Francia. Seguimos con el segundo, que es el inconformismo a no pago de la nómina de los empleados. Este problema se dio desde 1819, ¿sí? Con la rebaja de los sueldos de los empleados y se mantuvo durante toda la conformación de la Gran Colombia. 3 es la reducción inmediata de los gastos militares. Trabajos recientes indican que la mayoría de gastos o la mitad de los gastos de la nación iba para los ejércitos. ¿Por qué? Porque algunas zonas de la Gran Colombia aún habían algunas resistencias a la Unión, sobre todo en las provincias del norte y las provincias del suroccidente. El segundo es la adquisición del empréstito, ¿sí? Con el nuevo Estado-Nación colombiano se comenzaron a adquirir empréstitos que necesitaban financiar pues, la república, ¿no? La política de empréstitos es una política liberal, está en relación con la economía liberal. Si una nación se forma, tiene que hacer empréstitos para financiar su aparato estructural. Y la quinta es la imposición al sistema liberal, que dentro de las políticas económicas y fiscales es la más álgida. Entonces se encontraban debates de una u otras facciones desde los periódicos de resistencia o los periódicos de oposición y desde los periódicos oficiales a la imposición del sistema liberal. Hay que tener en cuenta en este último ítem, que es el 5, que el sistema colonial hizo parte de diferentes pues, doctrinas económicas. Tenemos el metalismo, tenemos el mercantilismo y finalmente con las reformas borbónicas estaba la inserción de la fisiocracia francesa, ¿sí? Entonces, la imposición del sistema liberal, llegó la imposición del sistema liberal y dentro de la república ya habían unas corrientes económicas que estaban dentro de las estructuras mentales de la gente, dentro de los discursos de la prensa, ¿sí? Y que el sistema liberal... la imposición del sistema liberal permitió que se dieran distintos debates, que la opinión pública dijera, bueno, estamos o no de acuerdo con el sistema liberal, no, pero es que nosotros no tenemos un sistema de producción grande como Inglaterra o Francia, ¿sí? O llegaron otras opiniones que decían, no, nosotros nos estamos basados en una producción a través de la tierra. Entonces ya viene lo de la fisiocracia francesa y
hay que tener en cuenta que el mercantilismo español todavía estaba muy vigente dentro del pensamiento, y eso se refleja en los debates de las políticas económicas y fiscales, que más adelante los vamos a ver. Bueno, esta es una cita del censor que obedece a al primer ítem, que es la implementación de un nuevo régimen. El censor dice, con respecto, el censor pues manifiesta, respecto de las contribuciones ratificamos lo dicho, pero sentimos no haber desenvuelto todas nuestras ideas, principalmente sobre las alcabalas, medidas innatas, mesadas eclesiásticas y otras cuya abolición han sido funestas para la República. ¿Qué quiere decir esto? Estos impuestos eran impuestos coloniales, ¿sí? Y de cierta forma se quitaron o se abolieron para la República, pero bueno, estos impuestos regresaron otra vez en 1827 con la crisis y la separación. Pero entonces esta cita es el reflejo de eso, la imposición al sistema liberal. No estaban de acuerdo con el nuevo sistema, no querían un nuevo sistema. Entonces en esta parte es muy importante considerar que las resistencias en este periodo, o el debate de resistencia en este periodo, no es un debate a consolidar el sistema liberal, es un debate a que permanezcan las viejas nociones coloniales o de la economía colonial, ¿sí? Hasta este momento, pues hasta el momento lo que hemos registrado es eso. Seguimos, el inconformismo a no pago de la nómina de los empleados, otro problema que se venía dando desde 1819. Y la cita es de El Registro, es un periódico editado en Bogotá en 1827, que es uno de los años, desde nuestra perspectiva, coyunturales. 4 meses hace que no se paga a los empleados. Si hay una cosa que haga temer la disolución de un Estado, que manifieste la imposibilidad de sostenerse, es el de no poder pagar las casas de asignación de servidores. Un empresario no puede mantener su establecimiento si no puede pagar el sueldo de sus obreros. Se asegura que hay una de las entradas y salidas del tesoro un superávit. ¿Por qué no se paga pues a los empleados? ¿Cómo podrá mantener sus familias si se les retiene por tanto tiempo el sueldo? No es justo comprometerlos a robar o a trampear, ni el Estado puede estar servido cuando los servidores son mal pagados. Esta es otra de las constantes que aparecen dentro de 18, 19 periódicos que vimos, y cada periódico está editado semanalmente entre 1821 a 1827. Entonces se presenta esto, el no pago de los empleados, y esa es una inconformidad que aparece incluso después de la disolución. Vamos con el 3, que es la reducción inmediata de los gastos del ejército. Estudios recientes indican que la mitad de los gastos de la Gran Colombia iban destinados al ejército. Entonces pues la gente pues ya se estaba dando cuenta de que la mayoría de recursos no solamente deberían ir al ejército, sino a los gastos deberían ir a otras entidades, ¿sí? Entonces dice, esta es El Defensor de las Libertades Colombianas, también es un periódico bogotano, esta edición es de 1827. La reducción de nuestro ejército es tan necesaria que no hay un colombiano sensato amante de su patria que no la reconozca. Ella además alivia al pueblo porque disminuye los gastos públicos. Importa demasiado a las libertades colombianas. Otra de las constantes que aparece. Y la cuarta es la adquisición de los empréstitos. Como les decía anteriormente, la adquisición de los empréstitos para los estados-nación colombianos fueron recurrentes. En toda América Latina acá se dieron 2 inicialmente. Este es El Censor, periódico editado en Bogotá en 1826. Se refiere al empréstito diciendo: la miseria y la pobreza se ha domiciliado tanto entre nosotros que en algunos lugares no hay con qué pagar ni aún los sueldos de los íntegros soldados. En Quito se insurreccionó la columna de Aure porque no se le suministraba cumplidamente las raciones. En Venezuela ha sido necesario decretar un empréstito forzoso para mantener la guarnición, y la capital de Bogotá hubo que pedir a la renta decimal una anticipación de 20.000 pesos para satisfacer a los empleados. Hay que tener en cuenta que la mayoría de gastos, la prioridad era ir al ejército, ¿sí? La mitad de los gastos nacionales, y eso es un estudio que hace precisamente el profesor Joaquín Pinto. Seguimos. Y el más importante, o el más álgido, bueno, el más importante no, el más álgido de todos es la imposición del sistema liberal. Tenemos, pues como les decía, tenemos un sistema liberal que está dividido, ¿no? Entonces el sistema liberal en la República trata de implantarse, pero en su medida, pues
pues no se registra una total implantación, por decirlo así, de este sistema. Incluso algunos estudios dicen que el sistema se implanta hasta finales del siglo XIX. Y ya más adelante vienen las categorías de análisis que se le llaman a ese tipo de liberalismo latinoamericano. Entonces, esta es la correspondencia, no solo pues la inconformidad del sistema liberal o que el sistema liberal no estaba acorde con las necesidades de la nación, no solamente se reflejaba en la prensa, sino se reflejaba en las cartas entre Santander y Bolívar. En esta cita se refleja la inconformidad que tiene Santander respecto a Pedro Gual, que era de Cartagena. Secretario de Hacienda, pero también fue gobernador, creo que de Cartagena. Bueno, entonces lo que pasa es que este señor, Pedro Gual, estudió en Inglaterra, estudió en Estados Unidos, y él venía también con todas esas ideas liberales. Entonces Santander le decía a Bolívar que pues que era el que gobernaba precisamente, el que estaba gobernando la Gran Colombia, que él no viniera como con esas ideas a venir a implementarlas, porque las necesidades de ellos eran distintos. Si bien las élites criollas apelaban por un liberalismo, no lo podían implementar de todo porque las condiciones de la nación eran totalmente distintas. Era una nación que estaba más bien con el orden colonial. Entonces, esta cita dice, pues en la correspondencia de Santander y Bolívar. ¿Cuánto queda? Bueno, dice, en esta materia de economía, de la economía política, escribía el vicepresidente al gobernador el 4 de noviembre de 1820. Cada uno piensa a su modo. Necker, que era un economista, opinaba que durante modo Colbert, y los economistas de hoy opinaban diferente al modo de Colbert, y los economistas de hoy opinaban distinto de modo a aquellos. Yo no entiendo de esto ni tengo motivo para entender, pero entiendo de los 14 meses de experiencia encargados de promover los auxilios, de proveer de auxilios penuarios a cuantos los ha necesitado y a las fuerzas de dar a nuestro escollo. Evitarlo, después tomar otro camino y hacer varias pruebas y ensayos. He averiguado cómo puede tenerse el tesoro de los pueblos contextos. Netter y Colbert lidiaban en Francia, Gual había visto a Estados Unidos, pero lidio a Cundinamarca, que es de donde estamos y de donde se disputa. Ahí ya queda claro, ¿no?, su posición. Seguimos. Entonces lo que queremos nosotros acá decir pues con la ponencia es que se crea la categoría de liberalismo como una categoría de análisis histórico, ¿cierto? Esa categoría pues ha sido analizada para toda América Latina, y algunos autores como Niels Hackensen dice que en América Latina hay un liberalismo tropical distinto al de Inglaterra y al de los países, al de Inglaterra y Estados Unidos. Franz Safford, que es un historiador, dice que es un liberalismo criollo que está en relación con las ideas criollas. Hay que referenciar que ese liberalismo criollo es estudiado por la historiografía desde el pensamiento, no es estudiado desde un liberalismo económico. El único que lo ha estudiado es Franz Safford y dice que es un liberalismo criollo. Y nosotros en el texto entonces decimos que es un liberalismo fragmentario. Y lo pensamos como una nueva categoría de análisis que dice que es un liberalismo fragmentario que hace parte de diferentes ideas como el mercantilismo, la fisiocracia y el sistema liberal. O sea, un liberalismo fragmentario que tiene ideas dispersas, pero ideas del mercantilismo y de la fisiocracia francesa. Y finalmente, este liberalismo fragmentario está inmerso dentro de toda la institucionalidad y el sistema económico, y tiene diferentes dimensiones performativas que definen una instancia sobre el significado de gobernar en el continente latinoamericano, constituye alternativas de gobierno y obstaculiza el desarrollo del liberalismo económico, que fue un liberalismo para una historiografía tardío. Entonces el liberalismo fragmentario hace parte de las subjetividades discursivas que se producen durante todo el siglo XIX. ¿Ya? Gracias. Entonces ahí vieron que sonó la chicharra. Preguntas, comentarios a la presentación que nos regala Viviana en estos momentos, del público.
Fue como los cantantes de los 70, ¿no? ¿El rastreo de prensa es a nivel nacional? Es a nivel nacional, es prensa de Venezuela y prensa de Ecuador. Ok. La pregunta entonces con eso es si en los debates que tú identificas, en los temas de debate que identificas, hay alguna variación de acuerdo a las regiones, a las zonas, o si los debates son nacionales, y si hay alguna aproximación metodológica que tú estés haciendo a quienes están detrás de esos periódicos y desde qué sectores sociales se está opinando y de alguna manera son los voceros de esos debates. Bueno, sí, la prensa que se rastreó entonces fue prensa desde Venezuela, encontramos algunos periódicos de Venezuela, de Bogotá, bueno, y lo que el profesor decía como con la recurrencia, si encontramos más cosas o si por regiones variaba, no, mire que por regiones no variaba. El suroccidente, algunas cosas, la parte de Ecuador y de Popayán, pero los debates finalmente en esta parte de las políticas económicas y fiscales siempre obedecían a eso, a las variables que obedecían a la imposición del sistema económico liberal, ¿sí? Entonces, que algunos decían, no, es que no estamos de acuerdo, utilizaban, digamos, algunas palabras coloquiales para que la gente pudiera entender cómo, o la opinión pública pudiera entender cómo se manejaba el sistema económico liberal, eso. Y desde que historiografía abordo la prensa, acá hacemos dos ejercicios. Abordamos la prensa desde la historiografía que se ha producido, desde la historiografía que habla sobre la historia de la prensa. Entonces ponemos acá Coa Prada, entonces que la mayoría de prensa solamente habla o solamente esa relación como con revisar qué tipo de periódicos había, hacer un listado, hacer un análisis. Hay alguna historiografía que hace poco surgió de Alexander Echavarría, se llama, no sé si es Alexander Echavarría, pero el libro se llama Pluma y Disfraz, que lo editaron en la Universidad Nacional y hacen algunos análisis de algunos periódicos, pero solamente hay un artículo ahí sobre los lenguajes económicos. De resto es otra de la misma historiografía. Entonces revisar el concepto de nación, el concepto de república, el concepto de patriotismo, ¿sí? Y por otra parte entonces revisamos la historiografía sobre cómo se han producido los debates sobre las políticas económicas y fiscales. Y revisamos que la historiografía fiscal y económica en Colombia aborda solamente lo que es cifras. Entonces vamos a revisar las cifras, vamos a revisar las cajas, qué fue lo que pasó con el ejército, qué fue lo que pasó pues, con los gastos de la nación, ¿sí? Pero no hay un análisis profundo sobre esto, sobre los debates, sobre a qué se oponía la gente, cuál era el discurso de los periódicos y sobre todo en esta parte, la imposición del sistema liberal que pues fue desde nuestra perspectiva fue algo pues importante para la consolidación del Estado, ¿sí? Entonces, en relación con los sectores sociales, que entonces eso es una nueva tarea, revisar entonces, nosotros revisamos discursos, cuáles eran los debates, entonces hay que revisar cómo se comportaron los empresarios frente a la imposición del sistema liberal, cómo se comportaron los comerciantes, cómo se comportó el mismo ejército, entonces ya que habría, pues desde mi punto de vista hay que mirar cada uno de estos sectores, cómo se comportó, ¿sí? Básicamente. Buenos días. Pues mi pregunta es, conforme a la investigación que usted hizo sobre el sistema liberal en los primeros años de la Nueva Granada como tal, la pregunta es, ¿esto ocasionó este sistema liberal que hubo en la parte económica, ¿sí?, y legal, ocasionó algún descontento o fue una causa de la cual más adelante produjo la división de la Nueva Granada, o sea, la independencia de Venezuela y Ecuador y esos países? Gracias por la pregunta. Sí, precisamente en 1827, eso es uno de los descontentos, porque las élites venezolanas, el suroccidente colombiano ya estaba cansado de la centralidad que tenía Bogotá.
Entonces, de cierta manera, ese sistema liberal de la nueva república no tenía la suficiente representatividad para estas regiones como fue Venezuela y el suroccidente colombiano. Entonces, sí tuvo que ver en la separación, ¿sí? Los intereses, sobre todo los intereses económicos y de representatividad. Entonces, las élites venezolanas decían, no, es que nosotros no nos sentimos representados por las élites bogotanas y ellas siempre quieren tener los puestos públicos, siempre quieren manejar las finanzas y nosotros también aportamos a las finanzas de la nación, ¿sí? Entonces, vamos a seguir escuchando a otro. Muchas gracias, Viviana, muchas gracias a Elías y al estudiante por sus interesantes preguntas. Vamos a seguir con Yuldor Lamprea. Él es estudiante de nuestra carrera y está haciendo un trabajo muy interesante sobre los lugares de ocio y recreación en Ibagué entre 1886 y 1930. Yuldor ha estado interesado en la historia urbana, historia cultural e historia de las mentalidades. Específicamente está analizando las transformaciones de la vida cotidiana de los ibaguereños mediante los cambios que generó el tránsito a lo urbano y la participación de la clase dirigente en dichos cambios culturales. Ese trabajo lo está realizando bajo la orientación de mi compañero Elías. Cuando suene la chicharra es que ya le acabó el tiempo, Yuldor, se me olvidó decirles. ¿Vale? Buenos días. El trabajo a continuación es Ibagué, del tedio cotidiano a la diversión urbana, acercamiento a la cotidianidad de 1886-1930. Hacia finales del siglo XIX, la ciudad de Ibagué se encontraba enmarcada en parámetros rurales, en donde la vida cotidiana de sus habitantes transcurría en una serie de actividades cuyo tiempo no se hallaba claramente definido. Es decir, se encontraba supeditada a las condiciones que la misma naturaleza imponía, haciendo que el trabajo se confundiera con el tiempo libre, presentando claramente la ausencia de una noción en el tiempo libre. Ya en 1886, con el tránsito del campo a la ciudad, Ibagué experimenta un cambio que involucra de manera directa el orden social de los habitantes, y con ello la aparición de nuevos espacios a la diversión urbana. El individuo encuentra la posibilidad de distanciarse de las labores diarias al terminar la jornada y pensar en nuevas alternativas a la sociabilidad, a los primeros establecimientos que se fueron abriendo, creando una noción de tiempo libre con la aparición de estos, el billar, los primeros clubes, los primeros bailes. Y ya pues con la llegada del siglo XX puede notarse un dinamismo mucho mayor, y ese dinamismo lo otorga la llegada de la luz eléctrica, que abre consigo, amplía el universo social de los ciudadanos, haciendo que se arribe la misma noche como una posibilidad de encuentro. En este trabajo, al hablar de diversión urbana, estamos abordando una categoría que es espacios de sociabilidad, en la que Mauricio Agulón, autores como Mauricio Agulón, la abordan ligada a la historia política, haciendo referencia a las redes de intercambio de las élites latinoamericanas, es decir, intercambio social y cultural. Y también citamos a Francisco Javier Guerra, que nos habla un importante paralelo entre las sociabilidades tradicionales y las sociabilidades modernas. Y teniendo en cuenta dicha amplitud, nos inclinamos en ese trabajo a las sociabilidades modernas, que hacen referencia a la cultura de encuentro tanto de la élite como de la clase popular, que empujan a construir nuevas relaciones sociales. Ese encuentro desligado de toda tradición y estrictamente voluntario. Entonces, arrancamos con la primera diapositiva. Aquí se vive despacio. La presente es del periódico La Hoja de 1894. Esta ciudad no tiene mayores halagos, tampoco los tiene las comodidades que ofrecen para la vida un tanto civilizada. No hay aquí teatros, ni parques, ni paseos públicos. Pocos, muy pocas son las diversiones. En una palabra, no se encuentran los elementos indispensables para una vida confortable en este siglo XIX.
La anterior cita da cuenta de la quietud que envuelve el vaivén cotidiano del siglo XIX en Ibagué, de cómo al culminar el día la ciudad es regida por un profundo silencio, una calma que se refunde en la oscuridad de la noche. A los ojos de hoy conserva la noción de que Ibagué fue un pequeño caserío anclado en la cordillera central, o como Mejía Paoni describía Bogotá, conventual por el predominio de la iglesia y de lo religioso en su paisaje, melancólica ciudad que por el ritmo de vida pausado que se desenvolvía en un ambiente de calles y plazuelas apenas abiertos entre los resquebrajados muros de las edificaciones. El pensamiento de sus aldeanos, arraigado a la tradición, que inmersos en sus más sobrias costumbres, la misa del domingo rompía lo monótono de una semana laboriosa, y actividades como el ir por agua al chorro de la fuente representaban las primeras alternativas que abrirían los primeros espacios de sociabilidad. El profesor González Calle nos señala cómo en el siglo XIX la vida de los campesinos transcurre en actividades cotidianas de campo y en un tiempo estrictamente diurno, haciendo que cuando lleguen las 6 de la tarde cesen las actividades. Y en ese momento en que la ciudad se torna en más profundo silencio, que solo era interrumpido por la ocurrencia de un suceso fortuito, por la momentánea conversación nocturna dentro del hogar o por la ocurrencia de un suceso fortuito. Entre esos la prensa El Tolima, en 1891, dice la siguiente noticia que despierta el interés de algunos curiosos. Nueva Aurora. Así se puede llamar el establecimiento de distracción y bucólica que en esta ciudad ha abierto el señor Felipe Gómez, en el cual queda la calle real que ocupa el señor Mario Rengifo. El señor Gómez tiene allí gallera, billar, tresillo y un corredor abierto a todas las horas del día y de la noche. Cabe destacar que estos lugares, aunque atendían parte de la noche, también tenían una concurrencia limitada al dominio masculino. El ingreso de los niños y las mujeres estaba mal visto. Y ahí cabe citar a Philippe Aris cuando nos habla del tiempo libre, en el cual Philippe Aris hace referencia de que el hombre, en su privilegio de macho en el siglo XIX, logra escapar de la vida privada y encuentra ese escape arribando a la ciudad. Y en una ciudad que hasta final del siglo XIX empezaba a ver las luces que implican un salto a la modernidad, se empezaba a concebir la noción de tiempo libre. Aún se hallaba ajena a las novedades de otras ciudades. En una ciudad que aún no había presenciado la llegada de los cafés ni de los teatros, empiezan a aparecer los primeros lugares abiertos al ocio y a la recreación en respuestas a las pequeñas transformaciones de ese tránsito urbano. El afán por presenciar cualquier novedad, al esperar la noche para escapar del tedio del vaivén cotidiano, los habitantes arriban al encuentro y corresponder en cualquier reunión, y todo en respuesta a una sola cosa, la abrumadora quietud. Al respecto, Simón de la Pava, en sus crónicas de viaje, ofrece un panorama poco alentador, y es que aquí en Ibagué no ocurre nada. Aquí en Ibagué no ocurre nada. Y si ocurre, yo no sé. A pesar de que salgo de noche y voy a la Aurora, de Mario o al Club de Don Nicolás y quién sabe qué otros lugares más donde palpita y se sienta la vida ibaguereña. Es más, la quietud de la que hace mención estos diarios, estas crónicas de viajeros, en el siglo XIX responde a la ausencia del dinamismo urbano, la ausencia de obras públicas de ornato y salubridad como en las grandes ciudades, o por lo menos las fuentes como la prensa, manifiestan un tedio por el sosiego que baña las calles de un aire taciturno con la expresión aquí en Ibagué no sucede nada. Y como lo expresaría Baudelaire, el poeta Baudelaire, al referirse al hastío de las banalidades de París del siglo XIX, un aire melancólico baña las calles de pereza. El escape del tedio cotidiano busca generar una noción de tiempo libre. Ibagué empieza a presenciar los primeros lugares de esparcimiento citadino y así cultivar nuevos espacios de sociabilidad. Entonces arrancamos. Baile, ostentosidad y glamour. La siguiente cita es de una novela costumbrista llamada Cuadro de Costumbres de Manuel Pombo, en el cual hace añoranza a sus recuerdos de juventud en el siglo XIX. El baile en la juventud es una gran cosa, un placer complejo que compendia muchos placeres, químeras y realidades, magnetismo que obra sobre el sistema nervioso y sobre la imaginación. Es entonces tan grato estrechar, aunque sea de tan lindo talle, redobló el tambor, predulearon los clarinetes, los corazones se estremecieron, vals. Es importante advertir la diferencia entre bailes de pareja y bailes de salón, claro está. Los primeros, pues como su nombre lo indica, en pareja, pero los bailes de salón, en cambio, constituyen un género dancístico que fue creado desde el origen para ser interpretado en un espacio arquitectónico definido, que es el baile de salón, el salón de baile.
Al igual que en el viejo continente, los bailes de salón fueron en América Latina parte del patrimonio cultural de las élites. Estos se desarrollan dentro de reuniones sociales y eran considerados como una especie de juego de salón, cuyos movimientos respondían a una reglamentación enseñada precisamente por los distinguidos maestros de baile y cuyo aprendizaje era indispensable para brillar en la sociedad. Entre esos bailes estaban la gallarda, la pavana, la mazurca, el minueto, pero hubo un baile que culturalmente representó toda una tendencia, y más en el siglo XIX, incluso de origen cortesano, llamada la contradanza de figuras. En Ibagué se empezaban a acordar los primeros de evento al baile público. Estos estaban conformados por una programación en la prensa, además comprometían una serie de normas de etiquetas. Esos bailes, atención, ocupaban el salón del Colegio San Simón y el salón del Colegio de las Señoritas, que actualmente es el de la presentación. Dichos salones eran ocupados por sesiones solemnes y bazares de beneficencia que terminaban en bailes ostentosos. El afán por sucumbir a la influencia europea dio cavidad a nuevos lugares como la Casa Roja en Ibagué, en donde se generaliza el buen tono y el chic y se manifiesta cierta repulsión a los bailes populares. La repulsión a los bailes de amapola y pañuelito, en el cual la prensa al respecto denuncia a los jóvenes que se inmiscuían en estos reducidos círculos de la élite, en donde se decía: no señor, hoy un baile en Ibagué es algo muy interesante, es algo muy elegante y que está de acuerdo con la altura de la sociedad, y si no fuera porque todavía se atreven a bailar en los salones ciertos jovencitos que no lo saben hacer y que cometen con ello la grande falta de martirizar a las señoras, podría decirse que aquí en Ibagué los bailes son correctísimos. Los salones de baile representan uno de los pocos reductos que ofrece la ciudad para el encuentro y la comunicación directa entre aquellos sectores que han hecho de la práctica de los bailes populares uno de los principales ejes de identidad. Ahí es donde se reúne la familia de baile, esto es, los que conocen y conservan la práctica de los bailes de salón que se configuran en la primera mitad del siglo XX, mismos que se han convertido en toda una tradición. Subalternidad ibaguereña, otras formas de diversión. Al final del siglo XIX, también surge la noción de arribar a encuentros en donde se palpite o se sienta el calor de la sociedad ibaguereña, en este caso la clase popular, que al tener restringida la entrada a ciertos lugares, como el Club del Tolima, el Bordiox, que ofrecían distracción bucólica a una selecta clientela, buscaban corresponder a sitios que la clase dirigente calificó como sitios perniciosos, de dudosa moral, y a los que asistían a ellos como gentes perniciosas y mal entretenidas. Y estos sitios intentaban escapar al control de esa clase dirigente. Si de subalternos vamos a hablar, es importante dar una mirada a los vagos, a la vagancia de Ibagué del siglo XIX, que acobija a los desocupados, a los desamparados del mundo laboral, que buscan esparcimiento en un vaso de guarapo o en una totuma de chicha, a escondidas de la ley. No está de más señalar que en el siglo XX se ha vivido una intensa lucha contra la vagancia que remota a tiempos coloniales. Cuando se habla de vagancia durante el siglo XIX, los documentos policiales hacen referencia al hábito de frecuentar sitios clandestinos de juegos prohibidos, bailes ajenos al estilo burgués de salón y otros sitios de despacho de bebidas alcohólicas. Las fuentes del archivo de Ibagué dan cuenta de cómo en el afán de ejercer un control, la clase dirigente impone decretos que prohíben las actividades relacionadas con la vagancia, impuestos a los lugares de ocio y recreación bacanal, aunque también se prohibían los tumultuosos bailes con el pretexto de epidemias de viruela. Entre los controles de la clase dirigente, cabe aclarar que durante el régimen liberal habían quedado derogadas las definiciones del Código de Policía del título 9, libro número 2, que hablan de la vagancia, debido a la Constitución de 1863, que entre sus preceptos consagró la absoluta libertad e hizo innecesarios esos capítulos, pero ya para la regeneración, el alcalde redacta un documento al gobernador en 1888 manifestando no solo su descontento, sino el afán por corregir la sociedad, colocando vallas al desenfreno que aqueja a la ciudad. Espero pues el deseo de corregir en lo posible nuestra sociedad, perseguir a aquellos que según el artículo 477 del Código de Policía se reprendan a los vagos y les aplicará el correctivo legal para ver si se extingue ese vicio que a tantos criminales forma, porque la mayor parte de delitos son originarios de la vagancia.
Tratemos de secundar este propósito del gobierno, de cada cual en su espera de proceder, de perseguir y agotar este cáncer que devora la sociedad. La clase dirigente tuvo que lidiar con muchos más problemas, entre ellos se sumó el hábito de fumar en los menores de edad. Este problema viene también de Europa, de Francia, Alemania y Suiza, en el cual en las escuelas se colocan premisas porque los niños estaban fumando, premisas como el fumar oscurece la memoria, los priva del conocimiento, enerva sus fuerzas, pero ya para 1894 el periódico La Hoja da una desalentadora noticia en la cual dice: pero entre nosotros, desgraciadamente, los niños no tan solo fuman, sino que hasta en la calle piden la lumbre a los mayores para encender el cigarro. Es desde 1880 también que se han expedido decretos en la alcaldía en donde se manifiesta la preocupación por parte de los padres de familia porque se corrijan a los niños, porque hay repartidas quejas de que ellos frecuentan las calles en las noches comportándose como criminales y molestando a la gente, incomodándolos, en el cual surge un decreto en el artículo 1 en donde se ordena a los padres de familia rendir licencia por escrito para los niños los jóvenes que tengan que transitar después de las 7 de la noche, y el artículo 2 en donde se reprendan a los que se han encontrado después de la hora citada sin la licencia. También están los juegos de azar que no pueden escapar de la clase dirigente, entre ellos el juego a dado, que también fue muy mal visto, ya que se daba la costumbre de jugar con dados cargados en algunos contados casos. Pero además, otros medios por el cual escapar del tedio cotidiano y de la opresora quietud era sucumbiendo a una onda dionisiaca que no solo era el beber alcohol y en los juegos, sino arribando a la fiesta de San Juan. La fiesta de San Juan obedece a las categorías de sociabilidad que plantea Javier Guerra, tradicional y moderna, porque el colectivo la celebración de San Juan involucra elementos religiosos en los que se reafirman lazos de devoción a los santos patronos de una comunidad. Incluso se busca construir y consolidar imaginarios políticos. Y por otro lado, la gente concurre allí desligados de toda tradición y a la mera cultura del encuentro. Y a pesar de esto, siguen persistiendo los reducidos círculos de la élite en el Colegio San Simón, en el cual también arribaba otro círculo de Ibagué, otro círculo de la élite, que era el círculo intelectual. Bueno, y listo, ya para el siglo XX podemos ver la presencia de la luz eléctrica, que cambia el orden social de la gente, de los ibaguereños, y con ello trae también el cine, que depende de la luz eléctrica. Vemos al cinematógrafo Francisco Lamus, que fue el primer promotor de cine, y se entra en confrontación mucho después, en los años 30, con la era liberal, de que el cine se vuelve más permisivo. Entonces la Iglesia busca hablar con las juntas de censura de cine para que se coloque un cine más acuerdo a los parámetros morales. Y ya para concluir, durante la época del tránsito urbano de Ibagué, que aproximadamente inicia desde 1886 y se desenvuelve a lo largo del siglo XX, fue preciso mirar más que a los cambios de la ciudad, es a los cambios que dicho tránsito genera en el orden social de los ciudadanos. Ese tema surgió no al cuestionarnos qué sucedió con Ibagué en el siglo XIX, sino qué sucedió con la gente y cómo afrontaron dichas transformaciones. Pudimos observar que en el ocaso del siglo XIX, todo un cosmos de dinámicas culturales que se entretejían en las tinieblas de este Ibagué que aún no habría descubierto la noche en la luz eléctrica. Se depositó el interés en la clase dirigente, en la clase subalterna, esa clase que se apoderó de la noche oscura y con ella rompió el silencio de la quietud al arribar a las primeras cantinas y desinhibir el alma en donde se pudiese palpitar la sociedad ibaguereña, el de la clase subalterna. Es así como en ese mundo de sombras nos muestra con deleite la vagancia, los niños arrojados a ese paraíso de la calle que nos recuerda la obra de Charles Dickens, Oliver Twist, que en medio de la inopia nuestro personaje roba los pañuelos de los ricos para sobrevivir, o ese tedio cotidiano, esa abrumadora quietud nos acerca a la obra El Spleen de París de Baudelaire, que en el siglo XIX describe a París con matices melancólicos. Al hablar de las formas de esparcimiento y de acción urbana, el tema cobra mayor intensidad y magnitud para ser acoplado a una ponencia, lo que fue necesario plasmar algunos de gran relevancia, como la vagancia, la fiesta de San Juan que acobija, que invita consigo a la clase popular, a los borrachos, a los vagos, al campesino, al intelectual, al párroco. Y
y todas esas que conforman la diversidad de Ibagué. La intención fue contrastar dos paralelos aislados, como la clase popular y la clase subalterna, que al juntarlos nos abre un panorama cultural del siglo XIX y comienzos del XX, que por medio de los documentos nos permite palpar la vida cotidiana. Las formas de diversión son aún más diversas en el XX, pero en calidad de dar un acercamiento más acotado, se plasmaron quizá los dos elementos más importantes, como la llegada de la luz eléctrica, el cine, que llenaron de asombro y conjuro las primeras décadas del siglo XX. Gracias. Preguntas. Preguntas. Mi pregunta va relacionada en cuanto a la parte de investigación que usted destinó en cuanto al baile, es si no se topó en algún momento con alguna preferencia o dominación en algún género específico en cuanto a la destinación, no solamente en la clase de la élite, sino también en la popular. Compañero, en la investigación de fuentes primarias, en la baile, me preguntó sobre qué tipos de baile... El género de la música, ¿qué género bailado? Género bailado. Pues por un lado la clase popular, y muchos autores hacen referencia a que eso se le llamaban fandangos, hace referencia a los arremolinados fandangos que se escapaban al río a bailarlos de noche. Y en la clase popular, todas las fuentes que pude investigar me hablan de la contradanza porque fue la gran moda, la sensación del momento. Más. ¿Quién? Buenos días, me presento, mi nombre es Joan, soy licenciado en lengua castellana. Mi pregunta es, hace un par de días escuchamos una noticia acerca de que en Nueva York ya se podía bailar. Y es que desde 1926 había una prohibición que en Nueva York se prohíbe el baile. ¿Y pero por qué? ¿Cómo así que se prohíbe el baile? Resulta que en esos espacios en que se bailaba se juntaban negros con blancos desde 1926, y más adelante en los años 80, en los años 90 se reunía la comunidad LGTBI. Entonces, ¿a qué va mi pregunta? En esos espacios de ocio, de recreación, bueno, son dos preguntas si me permite. La primera es esta. En estos espacios de ocio, recreación, siempre se da un discurso alterno al discurso oficial, o se podría dar un discurso alterno al discurso oficial. ¿Qué fenómenos sociales, culturales o literarios se pudieron dar en esos espacios de sociabilidad que hoy pues el ocio es convertido en un bien de consumo según el liberalismo? ¿Sí? ¿Queda clara la pregunta? Sí. ¿Y la segunda pregunta es, ¿qué pasó con la llegada? ¿Qué pasó con la llegada de la luz eléctrica con el trabajo? Llega la luz eléctrica en el periodo de tiempo que ustedes narran, que ustedes comentan, llega la luz eléctrica. ¿Qué pasó con el jornal, con el trabajo? ¿La noche solamente se dedicó al esparcimiento o el trabajo se alargó hacia la noche? ¿O porque no había industrialización todavía en Ibagué, no había trabajo en la noche? Estas dos son dos mis preguntas. Bueno, en calidad de tiempo, le voy a poder responder una. Y pues la que me llamó la atención, bueno, la luz eléctrica empezando llega en 1908. Se alargó el tiempo libre, sí, pero en lo que he visto en las fuentes me habla de que no hablan de jornal nocturno, solo habla de que el jornal terminaba a la hora citada, que eran las 7. Como lo dije en el principio, la ciudad se envuelve en tinieblas, o sea, no hay donde trabajar, y más donde los parámetros son rurales. Entonces, ¿en qué se va a poder trabajar en lo rural de noche? Entonces, es por eso que aquí, en esta investigación, se decidió enfocarse en el esparcimiento, que cobra mayor relevancia con la luz eléctrica. A los historiadores de rato les hace falta ser más atrevidos. Entonces, bienvenido, me parece muy atrayente eso, que es un estudiante de segundo. Y sus temas de interés son la pobreza, la modernidad y la transculturalidad. Vistos fundamentalmente preocupados
preocupado por el departamento desde una perspectiva de historia local, ¿no? Mucho más participativa, de relación con el objeto de estudio que está intentando indagar. En el momento pues nos va a presentar un trabajo que tiene que ver sobre la relación entre modernidad y pobreza en la segunda mitad del siglo XIX en Colombia, y pues bienvenido Jorge y adelante. Bueno, buenos días. Bueno, invasiones en el barrio Conveima y Ibagué, las problemáticas históricas de la urbanización, aproximación al siglo XX. Bueno, este trabajo es una ponencia. Pues trato tres enfoques, ¿sí? O tres, por así decirlo, tres tipos de fuentes, ¿sí? La primera fuente es un trabajo de campo realizado el semestre anterior. Es una relación que hago entre los autores que trabajan de pronto los nuevos desafíos de las ciencias sociales o la historia, como los San Atilio Borón o Boaventura de Sousa. Y pues también me guío mucho sobre el libro de la ciudad del territorio del profesor Jorge Luis González Calle. De antemano darle las gracias por estar acá en el evento, y pues darle un saludo muy especial a mi papá, que está presente y está cumpliendo hoy años. Bueno, las invasiones en el barrio Conveima. Lo voy a tratar desde tres enfoques. Primero es el río como límite de crecimiento territorial, ¿sí? Como el límite de ese crecimiento espacial, como la noción de periferia. El segundo es la conformación del territorio y del espacio urbano en una transformación social y cultural, ¿sí? Es decir, cómo esa perspectiva de invasión, de pobreza, ha hecho que en los habitantes de la misma cambie su identificación social y cultural. Y la tercera es la relación de la fábrica de cueros y el río como fuente de subsistencia. En este punto voy a tratar el trabajo de campo, ¿sí? Los testimonios que hice. Primeramente la fábrica de cueros, que es un señor que pidió que guardara su anonimato. Y el segundo es la relación del río como fuente de subsistencia de una señora que vive en una casa de invasión a la orilla del río, que su nombre es Elizabeth. Más adelante pues les voy a contar un poco esos testimonios. Bueno, principalmente podemos observar un mapa de Ibagué hacia 1900, donde podemos ver que acá en la franja occidental vemos el río Conveima y pues la organización de la ciudad en torno pues a la cuadrícula, ¿no? La organización principal, fundacional, donde pues la Plaza Mayor está ordenando todo y los cuerpos de autoridad alrededor de esta. Pero como podemos ver, el río se presenta como esa periferia, como ese espacio de límite, y cabe considerar aquí que se tenía que guardar un espacio en cuanto a esa lejanía de la ciudad, ¿sí? Por este sector podemos ver el río Conveima, pero por el lado del Parque Centenario está la quebrada La Pioja. Bueno, para Lewis Mumford, en Paraíso Paleotécnico de Villa Carbón Coquetón, él hace que el éxodo rural sea un hecho colosal. ¿Pero por qué el éxodo rural? Principalmente, por como también ya lo mencionaban algunos compañeros, el éxodo rural se presenta un poco tardío acá en Ibagué, ¿sí? Principalmente se presenta en la zona del río Conveima. ¿Pero por qué? Queda cerca de lo que antiguamente se llamaba el Camino del Quindío, ¿sí? Como primera medida. Como segunda medida, es muy, por así decirlo, muy fácil su acceso, y de ahí la salida para sitios como ciudades como Cajamarca y pues la avenida que conduce hacia la línea, ¿no? Hacia municipios como Armenia, Pereira y Manizales. Entonces el éxodo rural se presenta como un aumento de la población de una manera totalmente exponencial. Esto hace que el barrio Conveima, o el sitio donde está el río, que antiguamente era considerado como el barrio El Amé, pues llegue y se genere un aumento de la población tal que esas personas, entes rurales, que ahorita en las siguientes diapositivas lo vamos a poder apreciar de una manera mejor, se organizan en torno a esto y genera ese aumento de la población en el río, que como ya lo vimos ahorita es considerado como una periferia, como la lejanía de la ciudad. Bueno, aquí podemos ver una fotografía
que está en el archivo histórico, en el archivo visual del bibliotecario de Chandía. Es el puente de la ME. Este puente no es el puente que queda en la bomba, ¿sí? Cabe hacer esa aclaración. Este puente fue, por así decirlo, el que inició, ¿sí? El puente que inició toda esta consecución de puentes que podemos ver, ¿no? El puente que está en la bomba es uno de los últimos puentes, ¿sí? ¿Qué pasó? Este puente fue celebrado, ¿sí? Por las personas que apenas empezaban a habitar el río. ¿Pero por qué? Porque simbolizaba el paso de una orilla a la otra orilla, ¿sí? El periódico El Renacimiento Ibagué narra el 19 de mayo de 1909 cuando se celebró el puente. No es por así decirlo, algo que tenemos que relacionar ese puente con el de 1909, sino que solamente es una fotografía para mostrar cómo pues la rudimentación en que se manejaban pues esos puentes, ¿no? Bueno, este es un mapa de Ibagué hacia 1964, donde se plantean unas famosas fronteras invisibles, ¿no? Entonces, como podemos ver, pues el río Conveima ya está un poco más habitado por personas, ¿no? Esto gracias, como ya lo mencionaba, a los diversos puentes que se fueron construyendo pues alrededor de este, ¿no? Entonces, en esa medida, a cada orilla del puente se presentaban como bandas pequeñas, ¿sí? Personas que se dedicaban a diversos oficios, ¿no? Porque, lo veremos ahorita en el segundo abstracto, el barrio Conveima siempre fue y siempre ha sido guiado como a esa noción de lejanía y de peligrosidad, ¿sí? Nosotros, pues, los habitantes de Ibagué hemos escuchado un poco que hacia ese sector del río, hacia el Ricaurte, hacia el Kennedy, hacia el Batallón, pues eso es un sitio de peligro, ¿sí? De lejanía. Bueno, siguiente, por favor. La conformación del territorio y del espacio urbano en una transformación social y cultural. Acá voy a hacer mucho énfasis en lo que es esa caracterización de la pobreza, ¿sí? Entonces, la apropiación de la periferia, ¿sí? O sea, esos entes rurales, los pobres que iban, por así decirlo, poblando el río Conveima, se pueden entender a ellos mismos como una periferia, ¿sí? Y esto a su vez es el pleno uso de la condición de límite que se debe considerar como un sector donde a nivel histórico ha constituido la lejanía o donde la vida es imposible, ¿sí? Porque pues allá nadie llega, la vida es imposible, la vida es lejana. Y allí se asientan los ciudadanos rurales y delincuentes en la ciudad de Ibagué, en inicios del siglo XXI, más o menos hasta 1964, 1970, cuando el barrio ya coge por así decirlo, una apropiación en la ciudad. Bueno, esto es una fotografía que extraje de una entrevista a don Octaviano Sotolemos, que es un señor muy reconocido en el sector del barrio Conveima, y le hicieron una entrevista el 21 de febrero del año pasado para el periódico El Nuevo Día. Y en esta fotografía, yo creo que todos la conocemos, al lado izquierdo de ustedes, dice el aviso terminal de transportes, y al lado derecho dice bienvenidos a Ibagué, y este es el inicio del sector del barrio del río Conveima, ¿sí? Es decir, de todos esos barrios. Entonces aquí podemos ver una vez más esa apropiación de periferia, ¿sí? de lejanía con respecto al centro fundacional. Bueno, en la medida en que todo el siglo XX consideramos este lugar como algo peligroso, pobre y un sector rural católico por excelencia, es menester llegar a pensar la manera de subsistencia que aún hoy en día las invasiones actuales se mantienen. Francisco Rodríguez acuña muy bien esta problemática cuando él se refiere al darwinismo social. Aquí quiero hacer aclaración de que esas invasiones en el barrio Conveima no son, por así decirlo, unas lógicas que solamente se presentan allí, ¿no? Yo vivo cerca del barrio La Gaviota y allí actualmente hay unas problemáticas de invasión. En el sector de Picaleña también hay problemáticas de invasión. Entonces toda esta cuestión como que va generando, y lo asimilo muy bien, como yo les decía al principio, hago mucha relación con autores que han trabajado la problemática de los desafíos en las ciencias sociales, y hago referencia a Francisco Rodríguez cuando nos habla un poco del darwinismo social, ¿sí? Entonces, esa relación como de manera de lograr subsistir de como sea, de lograr satisfacer mis necesidades a costa de cualquier cosa, ¿sí? Entonces, pues allí se van presentando los trabajos informales, la cuestión de la delincuencia,
Y un poco más lo que vamos a ver con don Octaviano Soto Lemus, que es la cuestión de que el barrio Conveima históricamente y prácticamente en la primera mitad del siglo XX fue constituido como un barrio de galleras, de prostíbulos, para apostar y demás. Bueno, me gusta mucho hacer comparaciones en torno a imágenes. Y esta imagen es una escena de la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin, cuando Charles Chaplin y la novia se quedan sin trabajo, ¿sí? En ese momento, cuando ellos se quedan sin trabajo, pues la novia le prepara una casa a Charles Chaplin a la orilla de una laguna, y pues cuando entran a la casa y van a empezar a comer la mesa se cae, la silla también. Entonces la casa está en precarias condiciones, similar relación a las casas que podemos considerar en zona de invasión, en Esterilla y pues en precarias condiciones a nivel de construcción. Bueno, acá ya vamos a entrar un poco a los testimonios, entonces voy a hacer un barrido rápido. Resulta, pasa y acontece que el barrio Conveima tiene arquitectura diferente a la orilla y orilla del puente con respecto a la bomba, ¿sí? Entonces yo quiero que por favor nos ubiquemos un momentico en la bomba y a orilla y orilla del puente, ¿sí? Hacia el lado, pues para la salida para el Ricaurte, para Armenia, hay una construcción y una arquitectura completamente diferente a la que se presenta a esta orilla del río. Eso quiere decir que primeramente el puente pues fue construido principalmente en la segunda mitad del siglo XX, se podría decir, y esas casas que están a esta orilla del río pues ya han sido construidas, ¿sí? Lo que hace mucha relación con don Octaviano Soto Lemus, que es una entrevista que me gustaría de pronto, si tienen la oportunidad de leer, narra muy bien esa cuestión de que los altos mandatarios o el alcalde, ¿sí? Principalmente en toda la primera mitad del siglo XX, como que hizo aparte, ¿sí? Y hizo poco caso a lo que ocurría en el sector del Conveima. Bueno, acá quiero pues ya entro un poco al trabajo de campo y a los testimonios, que es algo que realmente disfruté haciéndolo. Bueno, esto es una foto, toma. Esta es una foto tomada en el patio de la casa de doña Elizabeth. Sí, como les comentaba, doña Elizabeth es una mujer que ella misma se dice luchadora. Recuerdo mucho pues cuando fui a hacerle la entrevista, es en un camino bastante difícil de entrar, y le hice la entrevista y empecé a hacerle diversas preguntas, y ella me cuenta que la vida pues no ha sido sencilla, ¿no? Principalmente ella está en esa casa en zona de invasión desde 1990, ¿sí? Es decir, en toda la década del 90 sus padres empezaron a construir esa casa allí, en toda la orilla del río, ¿sí? Eso es muy dentro del barrio y es un sitio bastante peligroso. Una de sus nueras es prostituta, sus hijos trabajan como constructores, y los nietos de ella los fines de semana se dedican a pues, pedir dulces y estudian en el colegio público de ahí del barrio del Ricaurte. Bueno, doña Elizabeth ha sido pues una señora que ha vivido o padecido los mismos, por así decirlo, situaciones que han acontecido en esas invasiones, ¿sí? La última diapositiva voy a mostrar el mapa de los sitios estudiados y se van a dar cuenta por qué. La casa donde está doña Elizabeth es una casa que está en muy malas condiciones y se cae muy fácilmente por pedacitos, ¿sí? Resulta que la casa de ella está hacia medida que va creciendo el río, y las casas al frente también están en esa igual condición, como podemos ver en esa fotografía. Ese es el patio de la casa de ella, y al frente hay más casas, ¿sí? En longitud a la medida en que crece el río, ¿sí? Esta es una de las entradas a esas casas en zona de invasión de la señora Elizabeth. Bueno, ahorita voy a hablar del señor de la fábrica de cueros, que pues en la medida en que me pidió que guardara su anonimato, pues evidentemente no pude acceder a tomar fotos, no pude recoger por así decirlo, un soporte, ¿sí? que me evidenciara eso. Pero principalmente el señor tiene aproximadamente 50 años. La fábrica de cueros está hace más o menos de 20 a 25 años y está ubicada en el barrio Yuldaima. Es una frontera invisible. ¿Por qué?
El sitio donde se asienta la fábrica de cueros está alrededor de unos arbustos sellados, ¿sí? Y se ingresa a ese sitio por un puente que, haciendo por así decirlo una similitud, diría yo que es el puente que mostré en la imagen anterior. Y allí se presenta una connotación de ciudad propia, ¿sí? Es decir, allí no cualquiera puede entrar. Recuerdo mucho el día en el que entré a hacer la entrevista, entré pues muy desprevenido y estuve de buena que no me hayan robado ni nada. Pero pues el señor de una vez me preguntó y me miró y me dijo: ¿usted quién es? ¿De dónde viene? Entonces pues yo le conté un poco de trabajo que estaba haciendo, por así decirlo, digo yo, que se compadeció de mí, y me otorgó unas preguntas y me dijo pues que lo que pasaba para el puente era otra ciudad. Las casas allí ya están construidas bien, pero es porque, a diferencia de Doña Elizabeth, no se asienta a la orilla del río, es decir, no está, por así decirlo, en la medida en que se puedan derrumbar con respecto al río, sino que es una planicie, ¿sí? Aproximadamente tiene 12 cuadras a lo largo ese sitio, que es dentro del barrio Yuldaima y que está cercado por arbustos. Bueno, ambos casos son peculiares en la medida de cómo fueron poblando esas zonas, que lentamente se convirtieron en un lugar para más y más familias y de esta forma establecer una utopía obligada. Bueno, aquí podemos ver los sectores estudiados. Las franjas amarillas son las casas de Doña Elizabeth y pues las casas de invasiones que están en torno a esta. Como les decía, se extienden a medida que va del río, ¿sí? Es decir, al frente, ¿sí?, hay casas, como les mostraba en la imagen de ahorita, y esa cuadrícula que vemos en rojito es el sitio más o menos donde se puede acceder al puente para entrar al barrio Yuldaima del señor Anónimo. Bueno, y la manera en cómo estas invasiones aledañas al río Conveima han estado tan presentes en la ciudad contribuyó a la creación de diversos barrios, como todos hoy lo conocemos: el Ricaurte, el Gaitán, la cuestión del barrio cerca del Batallón. Y pues hoy en día es uno de los sectores más poblados de Ibagué, ¿sí? Y pues no ha estado, por así decirlo, muy intervenido porque no ha abandonado su condición de periferia. Bueno, acá voy a mostrar dos imágenes muy rápidamente. Esta fue de una noticia del periódico Cubo, el 6 de agosto del 2013, que se tituló "Limpieza del puente del río Conveima". Y esta fue raspando olas el 20 de julio del 2013, también por el periódico El Cubo, donde pues se rescataron unas sustancias psicoactivas y pues donde se hizo limpieza en el sector. Entonces pues como aproximación final, me gustaría decir que me parece muy interesante considerar un poco la historia local y ver qué otras medidas o qué otros, por así decirlo, qué otros caminos podemos tomar que no sean simplemente el camino de algo muy riguroso, ¿sí? Que no sea algo muy conocido, sino que también empecemos a hacer historia de lo oculto y de lo poco escuchado. Muchas gracias.